La vitriolistis láser con láser YAG es un tratamiento que efectivamente yo lo practico en mi clínica desde hace más de 10 años y tengo, puedo decir, muchos cientos de pacientes tratados. Entonces tengo una amplísima experiencia. Quiero empezar con esta imagen del vitrio visto desde otra perspectiva, en el libro Sebag, que es preciosa, la llave posterior. ¿Qué láser utilizo? Pues utilizamos un láser específicamente diseñado para esto, el láser Ultra Q Reflex de Elex. ¿Qué quiere decir que está específicamente diseñado? Bueno, pues quiere decir que puede hacer foco en fondo de ojo. Los láseres YAG normales tienen una apertura de óptica de 15 grados, 14 grados. Por tanto, están optimizados para tener tridimensionalidad en polo anterior, tridimensionalidad en el plano lente o en el plano iris, que es donde la necesitas. Este láser no tiene esa tridimensionalidad, es como una lámpara de hendidura de fondo de ojo, una Haga Straight, una Zeiss de fondo de ojo. Entonces, al estar las ópticas con menor de 5 grados de angulación, permite hacer foco en el fondo de ojo. Esa es una característica especial. Además, este espejo reflex que tiene, que está en el eje visual y baja y sube en cada disparo, de tal manera que te permite disparar en eje visual, porque si no, no podrías alcanzar las opacidades vítreas más posteriores, que son las más molestas. Tenemos un anillo de Weiss. Esta sería la indicación ideal. Este láser funciona en opacidades relacionadas con el anillo de Weiss, fundamentalmente. Luego puede tener alguna otra indicación, pero fundamentalmente hay que buscar casos en los que le molesta al paciente es el anillo de Weiss. Vemos aquí otro paciente con un anillo de Weiss muy molesto. Estos serían los restos del anillo de Weiss con diferentes lentes de magnificación. Otro paciente con anillo de Weiss. ¿Qué lentes utilizamos? Bueno, pues hay fundamentalmente las lentes con las que empezamos, con las lentes de Karikov, la de 21 milímetros, que se utiliza para ojos, pues eso, no muy largos y para tratar vítreo medio. La de 25 milímetros, que permite tratar pacientes ya con una miopía más elevada, incluso tiene un prisma para tratar opacidades fuera del eje, porque estas lentes tienen un campo muy reducido, por tanto es difícil encontrar las opacidades. Entonces tienes que usar el prisma para localizar esas opacidades con la de 25 milímetros. Salió la lente Mid Vitreous y esta lente, que ya llevamos muchos años utilizándola, es una lente que permite hacer foco en prácticamente toda la retina, con mucha menor magnificación, pero permite hacer un foco en pacientes miopes altos, en estafilomas, es muy útil. Entonces yo siempre empiezo con la Mid Vitreous, pero en ocasiones si quiero tener detalle, quiero trabajar cerca de la retina, prefiero utilizar este tipo de lentes que me dan mucha más magnificación y concentran más el rayo, más potencia y más seguridad. ¿Dónde no? Prohibido hacer vitriolisis, y voy a mostrar casos, en vítreo anterior. Hay una lente específicamente diseñada para vítreo anterior, pero es muy peligroso y yo no recomiendo hacer vitriolisis aquí. ¿Cómo funciona la vitriolisis? Pues damos un pulso ultracorto de energía láser y esta energía láser a tan alta potencia genera plasma. Este plasma rompe las uniones, los puentes de hidrógeno en las moléculas de colágeno y digamos que disuelve el colágeno, lo hace arenilla. No solo lo fragmenta el anillo, sino que lo hace arenilla, o sea, se desaparece. O sea, no solo se fragmenta, que se fragmenta, es cierto, pero estas opacidades las hace arenilla, las deshace, hace que se vuelvan polvo. Entonces desaparecen del fondo de ojo. Fijaros aquí un paciente con el anillo de Weiss y estos unos pocos días después, como ese anillo de Weiss después del tratamiento láser ha desaparecido. O sea, realmente funciona si se hace bien. Ahora, es difícil la técnica, es tridimensional. Trabajas cerca del disco óptico, trabajas en condiciones dificultosas, con pupilas pequeñas, con lentes trifocales, con vítreos móviles, con opacidades que se acercan al vítreo, a la retina. En fin, es una técnica que requiere sesiones de láser largas, de media hora de láser. Requiere trabajar mucho con el paciente y estar muy encima y ser muy habilidoso con la lente y con el láser. Y estar dispuesto a no tener complicaciones y hacerlo muy bien. Otro caso, veis el anillo de Weiss y cómo después de tratamiento con vitriolisis ha desaparecido en este paciente. ¿Dónde puede también tener cierta utilidad? Pues en esas opacidades algodonosas. Este es el caso de un cazador que tenía esta opacidad, era profesional, no podía ejercer su trabajo, él se dedicaba a llevar a otras personas a cazar y él decía que si le ponía en medio la opacidad no podía disparar. Bueno, pues en estos casos es útil, se puede intentar reducir la densidad de esa opacidad, incluso descolgarlas, como en estos casos. Veis que es una opacidad algodonosa, suspendida con ligamentos, se pueden cortar con láser, más que ir al centro de la opacidad, que es difícil, cortar los ligamentos con el láser y que caiga la opacidad. Y también el paciente puede reflejar mejor. Y aquí vemos un caso en el que le hemos hecho con láser, hemos cortado los ligamentos y vemos cómo la opacidad ya no está, por lo menos no tan molesta y no tan en el medio. Una paciente que la tenía exactamente en el medio. Aquí otro caso, con la opacidad algodonosa central, que el paciente estaba muy molesto y cómo conseguimos
hacerla desaparecer con el láser, por lo menos quitarla del eje. Yo no digo que desaparezca al 100%, porque no es cierto que desaparezcan todas las opacidades al 100%, pero sí es cierto que podemos conseguir que se quiten muchas del eje y que se hagan mucho más pequeñas. Yo a los pacientes lo que les digo es que les voy a ayudar, no que les voy a quitar las miodesopsias. Les vamos a ayudar en su problema. Hay que cuantificar el problema con el paciente, identificar el grado de ansiedad, porque hay mucho paciente ansioso. Este tipo de patología, tanto con el ojo seco como las opacidades vítreas, destapan personalidades tipo A. Entonces hay que también ese tipo de pacientes manejarlos. Y la coriopatía serosa también sabemos que destapa ese tipo de personalidades tipo A. Vemos un paciente que viene quejándose de miodesopsia, sin embargo, explorando bien al paciente, vemos cómo se queja de algo más. Dice, no, me molesta el anillo, pero en realidad yo tengo una manta, que es lo que me molesta es la manta. ¿Y esa opacidad? No, la opacidad no, es todo que se mueve. Pues esos no son candidatos a vitrolisis. Porque aunque yo vea clarísimo un anillo de Weiss, el paciente realmente se está quejando de esa manta, esa opacidad, eso que se mueve por su ojo, no se queja del anillo. Por tanto, el paciente no le ofrezco vitrolisis. Sigo explorando el vítreo y me encuentro esto en vítreo anterior, un colapso vítreo, unos pliegues, un vítreo que este paciente en todo caso sería para vitrectomía si estuviera muy sintomático y muy molesto. La vitrolisis no le va a mejorar su problema puesto que no se queja de esto, se queja de esto. Otro caso que no sería un buen candidato a vitrolisis, porque fijaros que opacidad más densa, estas opacidades son dificilísimas de disolver. El láser tiene un límite de impactos, de tiempo y el paciente aguanta lo que aguanta en la lámpara. Entonces, la vamos a dispersar esta opacidad mucho y quizá el paciente se queje de otras cosas. Entonces, estos casos no son para vitrolisis láser. Las opacidades lineales gruesas son durísimas. Estas opacidades lineales típicas de miopes son como unos nudos en el vítreo, dificilísimos de tratar con vitrolisis láser. Tampoco se ofrece vitrolisis láser. Ahora voy a mostrar muchos casos en los que no se ofrece vitrolisis. Pacientes miopes por LASIK. Ese paciente miope que te pinta la miodesopsia en papel, te pinta todos los pelitos, pinta la araña, que es una cosa preciosa como la pinta. Pues esos que están ahí pegaditas a la retina, en la bursa, en pacientes jóvenes que ven 200%, esos pacientes no son candidatos a vitrolisis láser, porque aquí, con vitrio adherido, no está indicado, y menos en la bursa, que eso está muy cerca de la retina, no es tratable con vitrolisis láser el paciente. Casos de opacidades algodonosas, difusas, no me gusta para vitrolisis láser. Fijaros estas opacidades algodonosas en medio del vítreo, pues tampoco es un buen caso. El paciente que le puedes quitar algún nudito con el láser, pero él va a ver siempre este gel vítreo, que ahora voy a sacar cada vez vítreos peores. Este vítreo plegado, fijaros qué vítreo plegado más tremendo, como el paciente se queja de esta manta vítreo, de este pliegue vítreo. La hialoides posterior también está arrugada, está plegada, una hialoides muy densa, muy fibrilar. Estos no son candidatos a vitrolisis láser. Hay que saber explorar el vítreo anterior y no hacer la indicación en esos casos. Paciente que tienen adherencias del vítreo posterior, la bursa premacular y prepapilar, pero fijaros que desestructuración del vítreo. Pues el paciente se queja de esta estructura, no se queja de ninguna opacidad concreta, se queja de que tiene todo el vítreo desestructurado, que sería esta la imagen de fondo de ojo, ¿no? En otros casos, que está perfectamente indicado el láser, como es este anillo de Weiss flotando por delante de la retina, vemos que empezamos a tratarlo y lo empezamos a disgregar, veis que se está disgregando, pero es muy móvil y impacto en la retina. No pasa nada, son impactos, son muy espectaculares, pero son tan pequeños, son nanómetros lo que dispara el láser. Realmente no genera escotomas y no hay problema, se recupera, pero a la gente se le dice que ese anillo está demasiado cerca de la retina y tampoco es candidato. Lo he intentado, el anillo es muy móvil y bueno, puedes cometer errores. Entonces, voy a mostrar algunos errores que no hay que cometer. ¿Por qué no hay que tratar el vítreo anterior? Porque fijaros lo que ocurre. El láser, cuando disparas, genera una burbuja de vapor, esa burbuja hace un jet y ese jet viene hacia ti, viene hacia la lámpara. Entonces, fijaros, aunque tú creas que estás a una distancia más o menos segura, estás disparando a 15 milijulios, 14 milijulios, 12, una potencia que no es, las gasolotomías las hacemos a 1, o a 2, o a 3. Aquí estamos a 20 a veces para romper el vítreo. Entonces, el jet es tremendo. Entonces, fijaros cómo te puede hacer una perforación de cristalino de la cápsula posterior y luego es una cirugía de catarata complicada, difícil de explicar a un paciente que le ha ocurrido esto. El paciente no entiende, por esa pequeña opacidad que tenía yo aquí, ahora tengo una catarata traumática, pues sí. Entonces, no hay que tratar el vítreo anterior, mi recomendación personal. Y opacidades, lo que he dicho, lineales, muy duras, muy gruesas, que te insistes demasiado en tratar esto, que es muy difícil de tratar con vitrolisis, son errores que cometí al principio, lógicamente, y al final se produce una hemorragia en la retina. Por tanto, tampoco recomiendo tratarla. Finalmente diré que al paciente, que todo paciente que viene a vitrolisis láser, yo le advierto de que existe una posibilidad de que esto termine en una vitrectomía.
¿Por qué? Pues porque hay opacidades que le molestaban al medio, tú ese vítreo lo tratas, lo colapsas, lo cortas, cae, se mueve y una opacidad periférica que estaba aquí y no molestaba, aparece. Y ahora se queja de una opacidad en el medio del eje visual que no tenía antes, una nueva. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes que si empezamos con esto, existe una posibilidad de que tengamos que terminar con lo otro. Tiene que aceptar esa posibilidad para poder ser tratado mediante vitrolisis láser. Por tanto, donde no está indicado, ya lo he dicho, en pacientes ansiosos, en pacientes con expectativas irreales que no quieren volver a ver una miodesoxia, en opacidades anteriores y especialmente indicado, pues, donde todos he dicho. ¿Qué puedo también decir importantísimo que me han preguntado muchas veces? ¿Genera uveitis? No. ¿Genera edema macular? No. ¿Genera desprendimiento de retina? No. Puedo decirlo en más de 500 o 600 casos que he tratado, que no genera ninguna de estas cosas. Y, muy importante, tener un retinólogo muy cerca, porque puedes tener problemas de retina, puedes tener opacidades que se muevan y también hay que saber cuándo hay que parar con el láser. Hay que saber que esto no se debe hacer y hay que tener retinólogo y poder derivarlo a mucha velocidad y sin ningún tipo de trauma y sin ningún tipo de pena a tu compañero de retina, si no eres retinólogo, claro. Muy bien, pues eso es lo que quería contar de vitrolisis láser. Muy bien, muchas gracias.